Sean bienvenidos. Vamos a estudiar esta porción en Tito capítulo 1, verso 5. Dice las Sagradas Escrituras: te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. El anciano debe llevar una vida intachable, tiene que serle fiel a su esposa y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. Señor, toma el control. En este preciso momento, ministranos a todos nosotros. En especial, mi Dios, a mí. En este momento, pues esta palabra sé que habla a mi vida como líder, mi Dios. Y Dios Todopoderoso, transforma mi corazón, mi mente, transforma mi carácter, transforma mi personalidad, transforma y cámbiame, oh Dios, cámbiame a tu imagen, Jesús. Oh Señor, sé que en la carne no se puede, en el conocimiento tampoco, sino es más bien con la vivencia de ti, de tu Espíritu Santo en mi vida, lo que hará la diferencia del conocimiento a algo práctico. Alabado sea tu nombre, amén. Pueden sentarse. Vamos a utilizar dos versiones en esta tarde, porque cuando estaba estudiando este mensaje, el cual Dios me lo dio, creo que les va a servir a ustedes como una gran información a los que llegarán a ser líderes cuando se casen o tal vez tengan una responsabilidad, así como también a la que se va a casar con un líder, así como también para ustedes, iglesias que son gobernados por un líder puesto por Dios. ¿Cómo es el tema? El tema es el perfil de un líder. El perfil de un líder. Muy bien, mis amados hermanos. En este momento, yo quiero que veamos lo que dice el verso 5, en la versión Reina Valera. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Note usted que en la versión Reina Valera dice: te dejé por esta causa para que corrigieses lo deficiente. ¿En dónde? En Creta. Sí. Note, Creta era una isla a la cual el apóstol Pablo llega por primera vez llevando ese evangelio. Y al estar compartiendo el mensaje, empieza un grupo a escuchar, a creer la palabra de Dios. Y aquello que se empieza es como una obra que de construcción. El albañil comienza poniendo las fundaciones, poniendo las columnas. Pero usted sabe que tal vez podamos tener ya la mayor parte de la construcción hecha, pero hay detalles que corregir, ¿sí? Hay cosas que afinar, porque no así quedará todo rústico. Tiene que ponerse cosas que, como en el piso, sirva para que no se vea tan feo. Poner tal vez la electricidad, que ya son detalles. Poner tal vez las ventanas,
que no se queda nada más así en la construcción. Hay cosas que corregir, tal vez, cosas que no están bien en la construcción, se deben de tratar de reparar para que aquello funcione como nosotros queremos. Si eso es en una construcción, es una casa, ahora imagínense en el cuerpo de Dios, que dice la palabra de Dios que todos nosotros somos esos ladrillos que forman el edificio en el cual Dios habita. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Pero notemos que en el pueblo de Dios hay muchas dificultades, porque unos piensan de una manera, otros piensan de otro, y más si somos nuevos en el Evangelio, hay desavenencias, hay cosas que no están correctas. Imagínense en Creta, que iba comenzando la obra de Dios, y el apóstol le dice: por esta razón yo te he dejado, te he mandado a Creta, para que aquello que no está correcto, es necesario poner manos a la obra y corregirlo. Para ello es necesario que tú formes líderes. Amén. Amén. Es necesario que hayan personas que den una buena enseñanza. Pero ¿cómo va a ser el líder que voy a elegir? Dijo Tito. ¿A quién pongo? Si la mayoría de cretenses tienen mala fama. Los cretenses, se oye que no hay muchos que quizás yo pudiera decir: me parece que va a ser un buen líder. Note lo que habla de los cretenses en el verso 10. Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Ya estaban los problemas dentro de la obra de Dios. La obra estaba en proceso. Amén. Y todavía hasta este momento está en proceso. Amén. Pero hay malos albañiles. A algunos albañiles les llaman maestro de obras, pero de obras de perversidad, algunos, no de obras buenas. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser eso? ¿Quién? Note el verso 11. ¿Quién llenará el perfil? El verso nos dice: hay que callarlos, porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. E incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. ¿Está fuerte eso? ¿Sí o no? Y la pregunta es: si así son, ¿de dónde saca un líder? ¿Y cómo va a ser ese líder? Pues el apóstol Pablo empieza a decirle: es necesario arreglar los puntos, pero para ello necesitas ayuda, y eso se debe de formar. Mire, la formación de un buen líder tiene que ver no con la teoría, no con solamente las enseñanzas bíblicas de doctrina, más que todo es con la relación con Dios. Porque sí, eso cuenta mucho, la enseñanza, sí cuenta mucho el conocimiento, pero si no tiene una buena relación, puede ser un doctor en teología, pero es un pecador tal vez. Pero en cambio, si está sumiso a la presencia de Dios, esta persona, hermanos, si nosotros los líderes nos sometemos a Dios, hermanos, es entonces lo que hace la diferencia. No solo el saber del conocimiento, sino que por amor a su Señor, por temor a Dios, por respeto a Dios, entonces se va a guardar puro, porque sabe que la obra es de Dios y Él es su siervo, y que cuando trabaja para su Señor. Pero si no tiene una relación con Dios, ¿cómo va a tener temor a su Señor? Es muy necesario ver este verso y analizarlo
En esta versión dice, así simplemente te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo. Lo dice, que está todavía incompleto. Ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. El verso 6. Analicemos el verso 6. Quiero que antes de pasar al verso 6, sepa, si no hay líder, si no hay alguien que guíe al pueblo, el pueblo se desenfrena. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, ¿a quién llamó como líder? A Moisés. Y Moisés era el que Dios eligió y lo quería él solo, pero Moisés decía, yo no, hasta que bueno, le puso un ayudante. ¿Quién era? Aarón, su hermano. Pero al principio, ¿era ese el plan de Dios? No. Y si usted nota, tiempo después, tuvo problemas Moisés con Aarón. ¿Sí? ¿Quién fue el que ayudó a edificar el becerro de oro? Aarón. ¿Quién fue, juntamente con su hermana Miriam o María, que querían, decir que Moisés murmuraba con él, contra él? Aarón también. Note usted que también Aarón participó juntamente con Moisés cuando no honraron a Dios y golpearon la roca, y tampoco entró Aarón ni Moisés. Ahora, el plan y el diseño original de Dios siempre va a ser el perfecto, pero muchas veces nosotros queremos poner nuestro plan y ayudarle a Dios. Señor, yo sé tu plan, tú me has dicho que es esto, pero yo lo quiero hacer de esta manera. Cuando tú y yo ya empezamos a poner las cosas, créeme, vamos a sufrir, porque ya no le estamos haciendo al plan de Dios, a la forma de Dios, sino a nuestra manera. Usted va a decir como Balaam, bueno, si quieres ir, ve, pero usted note cómo terminó Balaam, muy mal. Ahora, es necesario un liderazgo. En Jueces, oiga lo que dice el último verso del libro de Jueces. El último verso del libro de Jueces, capítulo 21, verso 25. En esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Necesitaban a alguien que los dirigiera. Claro, Dios levantaba jueces, pero no los querían escuchar. Cuando moría el juez, ellos se desenfrenaban. Y hubo un momento en que pidieron rey, pero tenían los profetas como Samuel, pero ellos decían, queremos rey. Y el líder sí los puede guiar, pero el problema es, ¿qué tal si el líder es un mal líder? Guiará mal, ¿sí? Se necesita un buen líder. Verso 6, como lo dice versión Reina Valera del capítulo 1 de Tito. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Aquí viene ya el perfil. Ahí dice irreprensible, aquí dice intachable. Y el anciano debe llevar una vida intachable, tiene que serle fiel a su esposa, y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Nos habla ahorita del hogar, el primer plano de líder. ¿Por qué? Porque el primer plano de líder no es la congregación, no es allí donde se congrega la iglesia de Dios, no. El primer plano de líder es en su casa, en el hogar. O sea que el líder empieza siendo líder como padre, como esposo. Amén. Amén. Allí empieza. Y
En la Reina Valeria dice irreprensible, intachable, hermanos. Bien complicado. Porque hasta este momento, donde yo sepa, no hay pastor perfecto, solamente Jesús. De todos los pastores que he visto en mi vida, todos han cometido errores. Mas sin embargo, esa es la meta. ¿Me comprenden? Cuando yo decía, pero Señor, si todos los que conozco y yo soy un gran imperfecto, me falta, entonces, ¿cómo voy a llenar los zapatos? ¿Cómo el saco le va a quedar a uno de nosotros como pastor? Es más, yo me sentí incómodo que me dijeran pastor antes. No creía que fuera correcto para mí, porque me sentía inmerecido, me sentía que el saco me quedaba muy grande. Y esto que dice aquí, intachable, irreprensible, y entonces, Señor, pero puedo entender algo. Nunca un pastor debe de conformarse a decir, ya estoy bien. Así es. Porque nunca estamos bien. Este es un proceso que también Dios va transformándonos a llegar a ser como quien. Cristo. Jesucristo es la meta. Él fue intachable e irreprensible. Esto quiere decir, anímate a seguir creciendo en tu vida personal. Amén. Amén. Eso es para mí. Ahora, para un padre de familia de igual manera. Bueno, yo soy el papá y yo mando acá. Y se hace lo que yo digo. No. También hay que ver que no hemos logrado alcanzar, como dijo el apóstol Pablo, dijo, no es que yo pretenda que ya lo alcancé todo, sino una cosa hago. Fijando la mirada. Pongo la mirada, fijo la mirada hacia la meta, a llegar. Todavía voy en el camino. Amén. Amén. Hasta llegar al premio que Dios me va a dar. Entonces esto todavía está incompleto, pero Dios va transformando. Note usted también lo que dice, que el líder debe de dar un buen testimonio, pues intachable y irreprensible quiere decir de buen testimonio. Dice marido de una sola mujer. Reina Valera lo dice. Sí. En la otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice fiel a su esposo. Me gusta marido de una sola mujer, porque está hablando de que se va a casar con una sola persona. Y al casarse con esa persona, la tiene que respetar, tiene que ser fiel, ¿sí? Ahora, cuando se emplea la palabra marido, quiere decir muchas veces en lo sexual como es hombre de tal mujer, pero cuando está hablando aquí serle fiel a su esposa, a una sola, no a tres. Bueno, tiene 3 esposas, pero es fiel a las 3 esposas. ¿Será? O sea, no, aquí dice de una sola mujer. Marido, una sola. Por eso esto es bien importante, porque aquí nosotros podemos ver que Dios en realidad lo que dice, bueno, el orden, el plan correcto era la monogamia, ¿sí? Un hombre y una mujer, como cuando Dios hizo a Eva y a Adán, ¿sí? Una pareja. No hizo a Adán, le hizo a Ramona y a Eva y a Julita, a Panchita, no, le hizo solo a Eva. Y vuelve una vez el orden hoy y dice Dios, marido de una sola mujer, porque algunos dicen, pero hermano, pues si no, David era un pastor, pues, y llegó a tener varias mujercitas. No, espérate, ¿cuál es el orden acá de un buen siervo de Dios? Y aquí vemos el orden que Dios quiere en realidad para sus hijos. Ahora también dice, hablando de los hijos, hablando del primer plano, hijos que crean en el Evangelio, o sea, creyentes en Jesús, no rebeldes. Eso está bien complicado, porque mire, una de las luchas más fuertes que un pastor tiene es con la familia y con los hijos, porque los hijos no es que muchas veces los atacan,
los hijos le ponen la mirada en los hijos y le empiezan a criticar, como que quieren que los hijos sean perfectos, pero si también son humanos. Amén. También son jóvenes, necesitan empezar a tener esa relación con Dios igual que todos los demás jóvenes. Más sin embargo, ahí se puede ver el liderazgo del padre, que el padre debe empezar. Bueno, hijos, vamos, es tiempo de un momento de lectura de la palabra. Ay, pero si ahorita va a empezar el Chavo del 8. No, espérense, ahorita es el momento, vamos a orar. Entonces, ¿qué pasó? Ahí empezó el padre inculcarle, y sabe que tiene que formar el carácter y la templanza de la fe en esos muchachos. Ahora, si el muchacho ya grande se quiere descarriar y se descarría, ya no está en el papá. El papá hizo lo suyo. Note usted que muchas veces se da una pelea espiritual grande y un colapso. El enemigo utiliza y empiezan a decir, y no es el hijo del pastor. Fíjense que esto es real lo que le voy a decir. El hijo del pastor se robaba las cosas del templo. En una ocasión jalaron hasta la cortina, ya no vivía ahí con el pastor, pero el hijo del pastor, como se drogaba, terminó yéndose. No creía, ya no quería nada, que no sé qué, se apartó. Imagínense qué dura carga para este varón. Es una lucha también, ¿no creen? Lo primero que se hace es criticar al pastor. Bueno, y que no tiene al hijo, a la hija encinta, pues entonces, pues, ¿por qué me exige a mí? ¿Por qué no le exige a aquel? ¿Por qué aquel no viene al culto? ¿Por qué aquel no canta? ¿Por qué aquel no sé? Y no que yo, cabezones, que no ven que si al hijo del pastor, el nieto del pastor, el sobrino del pastor se pierde y a él, Dios quiere algo especial contigo. Pero si tú estás viendo, aquel, si se va al infierno, yo también me voy. No me lo impidan porque yo también me quiero ir al infierno. No, hombre, esto es lo malo de estar poniendo la mirada en el hombre. Si Dios a cada uno nos llama por individual, es personal. El trato es con Dios, no con los hijos del pastor, no con el pastor. Esto es con nosotros. Ahora, este es el punto que trataba el apóstol Pablo. Es muy necesario que empiecen en casa, porque si no, también van a haber muchos rebeldes que se van a rebelar. Si hay rebeldes dentro de su casa, ahora los rebeldes de afuera no se van también a brincar, van a rezongar, van a empezar a quejarse. Sí lo va a haber, sí lo va a haber. Mire, este es un problema no nuevo, esto es viejo. La gente siempre va a juzgar, ay, que no son cristianos, ay, que no leen la Biblia, ay, pero ellos sí son unos grandes sinvergüenzas. Ellos pueden calumniar, ellos pueden hacer eso, pero un hijo de Dios no puede hacer eso. ¿Me comprende usted? Porque, comete un error, que no sé qué, pero son víboras, son saetas, son flechas del diablo, son escupidas de veneno. ¿Para qué? Para robar la paz. Porque el diablo siempre ha ocupado la boca para envenenar, para engañar. ¿Sí o no? Que Dios reprenda a Satanás. Estaba leyendo la vida de Jesús en el Evangelio según Marcos, y mira qué perversos los fariseos, que entre comillas eran hombres que se supone piadosos en la ley de Dios, pero eran unos instrumentos de Satanás, hermanos. Y si eso eran los fariseos, ahora ¿qué podemos esperar de hijos del diablo que no tienen ningún conocimiento de la palabra de Dios?
no podemos esperar algo bueno, ¿sí o no? Solo odio, rencor. Si quisieran matarnos, pues, ¿sí o no? Si tuvieran la oportunidad para matarnos, lo hacen. Que le caemos mal, nos odian, nos aborrecen. Pero le pregunto yo, ¿eso es nuevo para nosotros? ¿No lo dijo Jesús? El mundo a mí me aborrece, a ustedes los aborrecerán también. Entonces esto debemos de comprender de que, mire, que caigan esas palabras al suelo y no a nuestro corazón. Amén. Digamos, Señor, bueno, que esas palabras caigan al suelo. Encárgate tú, Dios, que no caigan a mi corazón. Porque el diablo quiere que prestemos atención. ¿Para qué? Para que nos molestemos. ¿Sí o no? Sí. Mire, cuando usted se siente molesto con alguien, cuando usted siente que le está robando la paz, el diablo se está riendo, el diablo se está bien contento y dice el diablo, ahora sí ya lo tengo, ahí lo quería tener. Mire, cuando se sienta así, vaya a orar, ore, vaya a orar. No siga dejando que el diablo se le monte encima. No, vamos a orar. Y en el momento de orar, ponga esa carga. Mira, Señor, me siento así. Mira, Señor, esta persona, Señor, está haciendo esto. Mira, yo te lo entrego. Haz tú, Señor, trabaja tú, Señor, haz como tú te plazca, pero quítame esto que yo siento porque me está robando la paz, me quiere quitar el gozo, me quiere quitar la paz y yo quiero estar feliz. Yo quiero estar gozoso. Y ya vas a ver cómo el Señor sopla, el Señor te quita esos demonios, porque son demonios, hermano, que nos trae esa insatisfacción, esa molestia, porque eso ya lo quiere sembrar Satanás y quiere que esté ahí. Si sabemos que hay algo que no nos está haciendo bien y lo tenemos y estamos batallando, es porque hay raíz todavía. ¿Ha notado eso? De que usted a la hierba mala, si solamente la corta por arriba, luego vuelve a crecer. No, hay que sacarla de raíz. Hay que sacarla de raíz. Porque si nosotros solo le damos por encima, vuelve una vez más. Entonces, note usted lo que dice la palabra acá. Hablando de los hijos que no deben de ser unos rebeldes. ¿Por qué? Porque eso es lo que van a agarrar los que también no quieren sujetarse para poner de excusa. Ahora vamos al versículo 7. Verso 7. Hermana Hilda. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. El líder, el obispo, como se conocía antes, el pastor, hoy como se conoce, es un administrador de Dios. ¿Y sabe qué hace un administrador de Dios? Lo que hace es administrar, dirigir, tratar de que todas las cosas estén llevándose de una manera correcta, en orden, sirviendo como mediador, sirviendo como organizador. ¿En qué planos? En el hogar, en la congregación con la iglesia y también afuera. Y ahí viene el punto más delicado para un hijo de Dios. No se limita solo en el hogar ni con la congregación en la iglesia, sino para con los de afuera. Y ahí está, hermano, cuando vienen esos hijos del diablo que son perversos. Leía yo al profeta Jeremías y vino un profeta de esos falsos y golpeó a Jeremías mientras profetizaba. Sí. Le dio un golpe. Yo digo que terrible. En ese momento, ¿cómo cree? Yo me pongo a pensar, Dios mío, qué valor. Qué tremendo, ¿no cree usted? Sí.
un golpe enfrente de todos. Y Jeremías llevaba nada más lo que Dios le dijo que dijera. Pero le costó la vida a ese hombre, ¿sabía usted? Sí. Le dijo Dios, dile que no pasa de este año, va a morir. Y no va a hallar dónde esconderse. No pasa de este año. Así fue. Mire, hermano, ¿sabe qué? Esos perversos que quieren hacernos mal no pasan de este año. Me refiero a un decir, no que van a morir. O sea, me refiero a que Dios ya tiene el control. ¿Me comprende usted? Ya Dios sabe el momento en que cobrará cuentas con esa persona. Ay, Señor, es que mira. No, tranquilo. Usted descansa en Dios. Porque Dios ya tiene el control de ellos. Y hoy que estábamos estudiando en la mañana sobre el infierno, hermano, eso es duro. Y el lago de fuego, eso es duro, hermanos. A nadie se le debe de desear ese tormento eterno. Eso va a ser duro, hermanos. Por eso es que la palabra nos enseña cómo debemos de ser. ¿Cómo debemos de ser? Como líderes, como ejemplos, un buen ejemplo en los tres ambientes: hogar, con los que nos conocen primeramente, porque ¿quién nos conoce mejor? El de la casa, ¿sí? Iglesia, con los hermanos, la hermandad de la cual habla la primera carta del apóstol Juan, ¿sí? No puedes decir que amas a Dios, pero odias a tu hermano, ¿sí? No puedes decir, o sea, ahí también en ese ambiente. Y también para con los no creyentes, dando un buen testimonio, en amabilidad. Qué tremendo eso. ¿Por qué? Porque aquí lo dice mismo, no debe de ser arrogante, ¿sí o no? Lo dice. O soberbio, que viene siendo lo mismo. Arrogante o soberbio. Ah, no, que a mí nadie, que no sé qué. Cuando el indio se quiere poner encima, quiere encenderse, eso es terrible, ¿no? Quiere salir el Hulk, quiere transformarse y está cambiando de color verde, ya no es rojo sino verde. ¿Qué pasa? Cuando nosotros no estamos bien, estamos molestos, no aceptamos consejos. Y eso, hablando de líderes, eso es duro. Que Dios nos ayude a todos los líderes a que en el momento que tenemos la cabeza caliente, oigamos un consejo. Que no seamos arrogantes, ¿sí? Que sepamos calmarnos, como lo dice aquí también. Dice que no debe ser iracundo. La ira es más que el enojo, hermanos. Es una pérdida del control. Mire, los líderes se molestan también. Todos los líderes se molestan. No es que siempre va a estar así bien contentito. Todo salió mal. ¡Ay, qué bien, qué bien! No, se va a molestar. No se molestó Jesús. Se enojó. Pero, ahora bien, oiga bien. Pero que entre la ira, iracundo, ya es otra cosa. ¿Me comprende usted? O sea, no estoy diciendo que, ay, un líder jamás se va a enojar. Sí, siempre va a haber problemas. El problema es que se deje gobernar por la ira. Y viene el punto aquí de pérdida de control. Necesitamos ese control propio. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5. Ahora ven, no debe ser un borracho. En la cultura de entonces era muy común o normal beber vino, pero emborracharse significaba una dependencia del vino. ¿Comprende usted esto? O sea, el vino, como lo sabemos, había en dos presentaciones: el nuevo
y el viejo, el añejado o el que ya estaba alcoholizado. Pero si un pastor era un borracho, ¿qué podía hacer? No debe ser. Y aquí Dios me hablaba en muchas cosas. La borrachera no necesariamente tiene que ver con el licor, sino que si le gusta hacer alguna cosa, algunas veces, algunos pastores que les gusta el fútbol, cierran la iglesia. ¿Para qué? Para ver el partido. No les miento. En otras ocasiones no. ¿Cómo vamos? No, esto no es mentira. Aquí en El Salvador, no voy a decir quién, pero ahí está, todos. A ver, vénganse de vestidos, ¿a qué equipo le van? La verdad, así. Y de repente me estaba el mensaje, va, pendiente, ¿cómo vamos? Sí, en serio. Eso es estar borracho de las cosas de este mundo. ¿Me comprende usted? Eso es una mezcla ya de lo profano en lo que debe ser santo. Y un borracho en las cosas de este mundo, pues como dijo el apóstol Pablo, de esta manera: debemos de honrar al que nos llamó como soldados, ¿sí? Serle fiel a él. Y no nos debemos involucrarnos en los negocios civiles de este mundo. Dice acá también, no debe ser pendenciero, o sea, pleitisto o violento. Dice, bueno, ahora sí, van a ver, las cosas se van a hacer de esta manera. No, yo voy a hacer, no deje que las cosas sean como, ¿verdad? Cuando hay que defender la fe, hay que defenderla, eso sí, no vamos a quedar callados. Pero no quiere decir que vamos a ir a pelear con toda la gente. O sea, pleitisto, ¿sabe la palabra pleitisto qué representa? Buscar pleitos. Si siempre el enemigo nos va a querer buscar a pleitos, ¿sí o no? Sí. Pero, oiga, una cosa es que el enemigo nos busque y otra cosa es que nosotros andamos buscando al enemigo para pelear. ¿Comprende eso? Sí. De parte de nosotros no debe haber pleito. También nos dice acá, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, no debe tener un amor por el dinero. Una de las cosas que debe caracterizar a un hijo de Dios es que no debe de estar atado al dinero, porque eso lo va a gobernar y eso lo va a dirigir. De repente no va a poder, si de repente Dios lo llama para ir a otro lugar y ya construyó una casa bien bonita en el lugar y Dios lo está mandando a otro lugar, ya no se va a ir. ¿Me está entendiendo esto? Porque amó eso. Es que eso pasa. O sea, bueno, si no me da una ofrenda, no voy a ir a predicar. Tampoco. Uno va porque es una bendición, es un privilegio servirle a Dios. Y ya nuestra paga es eso, servirle a Dios. Ve qué tremendo esto para los líderes como pastores. Cuando mi esposa estaba en el trámite para la residencia acá, preguntaron, ¿y en qué trabajan? Y nosotros dijimos, trabajamos en el ministerio. Y nos dijeron, eso está mal, porque la palabra trabajo para ellos es que te van a dar dinero. Cámbienle esa palabra, echándonos la mano ellos, ¿verdad? Cámbienle esta palabra por ayudar, porque el trabajo aquí lo tomamos nosotros que le van a pagar. Y nosotros nos reímos y le decimos, nosotros, un trabajo es que a veces ni siquiera nos dan nada, ni las gracias, porque a veces ni las gracias te van a dar. Es más, en lugar de agradecerte, a veces terminan calumniándote. Para nosotros trabajar es no necesariamente recibir algo monetario, pero hay una gran bendición en servirle a Cristo. Amén. Y dice el verso 8. ¿Qué dice el verso 8? ¿Mi hermana? Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo,
dueño de sí mismo. Me gustó esa porción, dueño de sí mismo, o sea, vivir sabiamente. Eso representa, el verso 8 nos dice hospedador, o sea, amar lo que es bueno ayudando a los demás. Eso, ese punto, perdón. Sí, como recibir personas en la casa, de repente un misionero llega, ¿verdad? Ahora, aquí quiero tocar un punto bien delicado. En aquellos entonces era bien complicado porque habían muy pocos evangélicos, muy pocos siervos de Dios. Y entre los misioneros que iban predicando, si ya había una iglesia establecida, un pueblo establecido, es lógico que si iba pasando un siervo de Dios, un verdadero siervo de Dios, habría que ayudarle. ¿Amén? A ese siervo de Dios. No está hablando de ayudar a cualquiera, estamos hablando de ayudar a un siervo de Dios. Pero hoy en día hay muchos charlatanes, e inclusive usted puede leer en las cartas a Juan que también Juan advierte de no hospedar a charlatanes. Lea las cartas de Juan. ¿Por qué se volvió algo muy delicado esto? Si siempre, el pueblo de Dios siempre ha tenido eso de decir, han hospedado ángeles. Ángeles significa mensajeros. Mas sin embargo, en este tiempo es de tener mucho cuidado. Hay pastores que abrieron las iglesias y dijeron, no estoy mintiendo. Y dejaron dormir a, entre comillas, misioneros que venían hasta con cartas en el templo, y cuando amaneció ya no encontraron instrumentos, se los habían llevado, sillas se las habían llevado durante la noche. Y esto es real. O sea que hay que pedir dirección de parte del Espíritu Santo. Ah, no, que dice que tú tienes que hospedar. Hay que hospedar a aquel que tiene necesidad. Pero un momento, aquí no es solo así, porque no, con la Biblia dice que tú tienes que hospedar. No, hay que ver muchas cosas. Muchas cosas. Oh, hermano de la iglesia, hay que ver muchas cositas. Y me recuerdo yo de una caricatura que se llamaba Los Picapiedras. Y le va a parecer ridículo esto, pero fíjese, yo vi una enseñanza en esa caricatura que, aunque la mayoría de cosas enseñaban cosas malas, pero me recuerdo que hubo un momento que tuvieron problemas, no me recuerdo, los vecinos de ellos que se llevaban muy bien, y le dijo, hospedémoslo, le dijo el Pedro, no me recuerdo cuál era, Pedro o Pablo, no sé. Oye, cuando le digan que aprendamos de Pedro y Pablo, no estábamos hablando de los picapiedras, sino los de la Biblia. Porque algunos dicen, bueno, hay que aprender de Pedro y Pablo, pero los picapiedras no. Pero le dijo una, no lo hagamos, mejor ayudémoslos a que vayan y consigan un lugar, porque son nuestros amigos y yo te conozco y van a haber problemas. Mejor para el bien de la amistad. No. ¿Y sabe qué? Se da esa situación aún dentro de familias, que de repente llegaron muy bien y amigos, pero ya cuando estaban viviendo ya empezó a haber discusión. No que dejó mal puesto esto, no que, y ya después se pierde esa amistad, terminan enemistados. Es bien delicado esta situación que le estoy hablando, no es mentira. Y al final pues estaban hasta golpeándose y terminaron que casi molestos en la caricatura. Y yo me puse a pensar, en realidad eso no se da solo entre vecinos y amigos, sino dentro de las familias. No que mi hermano, no que mi familia, y que van a... No dice la palabra de Dios bien, por eso Dios es bien sabio. Dejará el hombre. Y cuando dice, claro, de hospedar algo, no quiere decir que se va a ir a vivir ya ahí con ellos. Es por un tiempo, ¿sí o no? Porque eso se daba en los
predicadores itinerantes. Lo que ocurre es que muchos no leen la historia. Los predicadores itinerantes que andaban llevando ese mensaje. Pero también el apóstol Juan les habla de los charlatanes. Y hoy en día hay muchos charlatanes de igual manera. Pero claro, la palabra de Dios nos dice de cómo debe de ser el pastor. Debe de ser hospedador, claro que sí. Claro que sí. Pero debe ser guiado también por el Espíritu Santo. Voy a decir un caso de la vida real. Esto no tiene que ver con la picapiedra ya. Un pastor comentaba que llegó un hermano de otro país y le dijo: mira, Dios me mandó acá y me dijo que tú me vas a dejar predicar el domingo en la iglesia. Y tú me debes de dar el lugar. A veces le dijo al pastor: muy bien, le dice, pero ¿sabes qué? Así como Dios te habla a ti, a mí también Dios me habla. Me voy a poner en oración. Si Dios me habla esta noche también, me da paz, me hace sentir que tú vas a predicar mañana, ten por seguro que lo vas a hacer. Pero si Dios no me dice nada, tú no vas a predicar. ¿Y qué pasa? Al día siguiente llego. ¿Qué pasó? Aquí vengo a predicar. No, le dice, yo me puse en oración, Dios no me ha dicho nada. Tú no vas a creer. Que no crees en la palabra de Dios, que no entiendes la palabra de Dios, que no ves que va a traer juicio. Mire, hermanos, hay que ser muy, muy sabios en estas cosas, porque hay quienes que quieren hacer lo que ellos dicen, no solo por decir, vengo de parte de Dios y tienes que hacer esto. Para eso tenemos al Espíritu Santo, el cual nos da discernimiento. Discernimiento, hermanos. Y eso es una de las cosas que debe de tener. En este verso dice: vivir sabiamente, ser sobrio. ¿Sobrio qué quiere decir? Estar alerta. ¿Pero qué hay? Algunos pastores: oh, no visita a un hermano. Ah, bienvenido, usted no puede compartir la palabra de Dios. ¿Y sabe quién era ese predicador que pedía? Era eso de la prosperidad. Pero él llegó así a imponer, a que eso creas. Viera qué tremendo, hermanos. Por eso la palabra dice ser sobrio, o sea, entendido, que dejar, no que lo lleve la emoción, sino que ser dirigido por el Espíritu Santo, dueño de sí mismo. Cuando dice justo, quiere decir que va a ser imparcial, no va a tener favoritismo, sino que va a tratar de llevar las cosas correctamente. No porque es mi familia, no porque es mi amigo, no porque es mi... No, espérate, debe de ser llevado por la dirección del Espíritu Santo. Vamos ahora al verso 9 para terminar ya este mensaje, como lo dice la porción, hermano. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. Aquí es un punto muy delicado, porque muchos pastores, para que no se vaya la gente, cambian la enseñanza y no predican tal cual es la verdad, como fue instruido en la palabra de Dios, sino que por quedar bien se empieza a degenerar. Cuando dice retenedor, quiere decir mantener la verdad, la fuerte creencia. O sea, ¿a qué se refiere Una fuerte creencia, retenedor de la palabra, una fuerte creencia en que no va a dudar.
tal vez me equivoqué, tal vez no era así. No va a dudar, está seguro de lo que cree. Y van a venir a decirle, mire, usted está equivocado. Mire, usted debe cambiar, está muy mal. Pero si está seguro en quién lo llamó, en lo que dice la palabra, no va a dudar en mantenerse. Por eso es que muchos llegaron a las hogueras, fueron crucificados, fueron tirados a los leones, pero no dudaron, mantenieron su fe. La verdad. Esto representa que no va a cambiar, pues, lo que se le enseñó. Primero, para no ser corrompido. Segundo, para tergiversar la palabra a su conveniencia o manipularla. Y cuarto, ¿cuál es el que le dije? Tercero, o que no defienda la verdad. Una persona que duda, de repente ya no va a defender la verdad. Una persona que duda va a tergiversar la verdad, manipularla. Una persona que duda se va a corromper por el dinero o por otras cosas, para el bienestar, no el bienestar, para su propia conveniencia. El que conoce la palabra va a animar a otros con la verdad, va a exhortar y va a demostrar a los que están equivocados con enseñanza correcta. Aún así puede ser que ellos estén torcidos y no quieran nada. Va a decir la verdad. No es el trabajo de uno cambiar a la gente, sino hablarlo la verdad. Quien cambia es el Espíritu Santo. Y Dios trata con cada uno de ellos. Un perfil de un líder, tanto espiritual como también como padre de familia, como pastor, pero también como hijo de Dios. Que Dios nos ayude y nos bendiga.